Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando del año 75. Eh, yo, por supuesto, recién empezaba a trabajar ahí, ganaba 2 pesos con 50, así que para poder hacer ese viaje me tuvieron que adelantar 4 meses de sueldo para pagar, nada, los pequeños gastos que era todo pago, pero siempre hay un gasto cuando se viaja al extranjero, aunque sea para comprar algo, alguna bebida o alguna cosa. Eh, Se hizo ese viaje entonces que fue espectacular, eh, 4 médicos, como digo, en un viaje oficial. Todavía, digamos, estaba oficiado por la Embajada Argentina en China y obviamente por todo el gobierno chino. Y teníamos que trabajar en 4 ciudades de China, en Pekín, en Wuhan, en Cantón y en Guangzhou, cuatro ciudades chinas. Y, y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Los chinos en ese aspecto, una sociedad que había salido gracias a Mao y sus políticas de hambrunas terribles, con una superpoblación, una falta de trabajo, y bueno, no había hambre, estaban todos iguales, con acceso a los derechos elementales, realmente un cambio revolucionario al estilo chino y obviamente para chinos, pero aprendimos muchísimas cosas. Puedo recordar, no sé, infinidad de anécdotas y otras seguro que se me escapan, ¿no? Pero recuerdo que, por ejemplo, nos reuníamos permanentemente con las autoridades chinas, el director del hospital de Pekín, que era un tipo muy prestigioso. Estábamos hablando del desarrollo de las unidades coronarias, y entonces que la cantidad de infartos que habían tenido en ese año, infartos cardíacos en China, en China, con la cantidad de habitantes que eran, habían atendido 50 infartos. Y entonces Liotta decía, pero no, ustedes tienen que tener mal las cifras, no puede ser, ¿cómo puede ser ese número tan pequeño? Ustedes tienen que tener más, ¿por qué nos infarta? Yo los veo comer acá, en las mesas de reuniones había té, por supuesto, de todo tipo, de todos los colores, y cigarrillos, porque en medio de las reuniones los chinos fumaban como locos, comían cerdo, comían, qué sé yo, de todo, y no tenían infarto. Entonces Teliota estaba como loco, decía, ¿cómo puede ser que no tengan esta enfermedad? Que sé yo, bueno, y lógicamente, seguramente habrá factores genéticos, pero un médico chino que le dio esta respuesta, que lo dejó sin palabras, a Liotta, y le dijo, mire, doctor, este, usted, acá cuando se levanta un chino, este, y se va a trabajar, y luego vuelve a su casa, sabe seguro que mañana va a seguir conservando su trabajo. Usted en el resto de los países, incluida la Argentina, quizás se va a trabajar y no sabe lo que va a tener al día siguiente. La diferencia entre eso y lo que pasa acá en China es muy grande. Quizás los chinos no tengamos muchas cosas, pero sabemos que la protección la vamos a tener siempre y eso nos genera estrés. Y el estrés es un punto importantísimo para el desarrollo del infarto, más allá de las partes genéticas y de los factores de riesgo, ¿no? Impresionante. Y después el otro concepto, el primer norteamericano que había
establecido una ayuda con China porque no tenían relaciones, China y Estados Unidos, había sido el profesor de de la Baylor University, fue el creador de las bombas de circulación extracorpórea para hacer cirugía cardíaca. Y entonces las desarrollaban y lógicamente esas se exportaban para todo el mundo. Y le había dado de regalo al gobierno chino una, creo que eran dos máquinas completas de esas que, bueno, eran la mejor tecnología que se disponía en el mundo en ese momento. Y cuando nosotros fuimos a hacer, y tuvimos que hacer las cirugías ahí con los chinos, tenían unas máquinas hechas en Shanghai que eran una cosa atroz, antiguas, no conocían no tenían plástico, la sangre la filtraban con unas gasas. Era realmente increíble las condiciones en que trabajaban, pero lo hacían con un cuidado y con una dedicación que los pacientes salían bien, ¿no? Sin condiciones. Pero a mí me llamó mucho la atención porque después de estar sufriendo, ayudando ahí a los chinos, a los médicos chinos para hacer una cirugía con esas máquinas terroríficas y qué sé yo, salgo del quirófano en Pekín y me encuentro con las dos máquinas que había mandado de Beike que estaban ahí afuera del quirófano. Y entonces le digo, pero che, ¿por qué no usamos estas máquinas que son las mejores que hay en el mundo? Y entonces me respondieron, porque solo tenemos dos y en China somos muchos y necesitamos muchos. Las estamos copiando y cuando tengamos para abastecer a todos los hospitales que las precisan, entonces también las vamos a usar nosotros. Ese concepto, ¿no? Que lo que hay y lo que es bueno o lo desarrollamos para todos o no lo tiene nadie. Y la otra anécdota también con el mismo director del hospital de Pekín que un día se enfermó, entonces bueno, teníamos que ir a la reunión, todas las mañanas nos reuníamos para discutir todo de medicina, de política, de lo que fuera, y no estaba el director. Entonces bueno, me cuentan, no, el director ya agarró, no sé, una descompostura, no sé de qué, está internado. Está internado una persona tan importante. Entonces el idiota dice, queremos ir a visitarlo. Bueno, ¿cómo no? Y entonces nos llevan a una sala general, de esas salas antiguas que tenían, no sé, 150 pacientes internados, una cama al lado de la otra, y cuando estábamos por llegar a la última cama, el que estaba era el director del hospital. Y cuando los médicos argentinos lo ven y dicen, ¿y cómo está internado acá en la sala con todo el mundo? Porque es uno más. Porque es uno más. No tenía sala especial para poder estar. Y bueno, otras anécdotas de China, cuando fuimos a las ciudades esas menos conocidas, en Hangzhou, me acuerdo, fuimos a un día que teníamos libre, salimos a caminar por una plaza y había tan poco contacto de China con el mundo exterior que yo en esa época tenía una barba larga y tengo las fotos. Cuando empecé a caminar por el parque, se entraron a acumular un montón de chinos y me empezaban a seguir y todos se tocaban el mentón. Nunca habían visto un tipo con barba. ¿Sí? Año 75. Parecía increíble, pero todos con una excelente actitud. Y las historias de vida, porque dialogábamos traductor mediante, obviamente, con la gente común, con las maestras que viajaban, las maestras rurales, con todos, íbamos de un punto al otro. Y la verdad con la sencillez con que hablaban y obviamente con el adoctrinamiento político que tenían, que era extremadamente intenso. Y una de las cosas que recuerdo también era que, lógicamente, eran pocos los chinos que hablaban en inglés, así que se hacía con un traductor al español las reuniones que se hacían. Y entonces en un momento ellos recalcaban y el traductor decía que los médicos, cuando se recibían de médicos allá en China, luego pasaban 2 años a una zona rural donde iban a ser los médicos reeducados por los campesinos.
Y entonces Liota se enojaba y decía, pero usted me está traduciendo mal las cosas. Los médicos iban al campo para educar a los campesinos. Y yo le decía, no, Domingo, los campesinos son los que reeducan a los médicos en China. Y él no lo podía entender, ¿no? Bueno, era otra forma. Bueno, fue muy provechoso ese viaje con China, quedamos en excelentes relaciones, me traje el libro rojo de Mao, me traje infinidad de cosas. Cuando salimos, terminamos en París, yo no tenía un peso, los otros tres médicos se quedaban para visitar París, yo no, había llegado por la mañana temprano, nos recibe la agregada de la Embajada Argentina en París, los conduce a los médicos a los hoteles, pero yo no iba a ningún hotel porque esa misma noche tenía que tomar el vuelo de regreso, yo no podía pagarme un hotel en París. Entonces la agregada de la Embajada Argentina me lleva a su casa para pasar el día, me dice, ¿por qué no te das un baño? Y cuando estés más descansado, venía de un viaje largo de Pekín, te llevo a conocer París con mi auto. Y tenía un Peugeot, la agregada de la embajada, y bueno, así me contuvo en la casa. ¿Quién era ella? Era Elenita Holberg. Elenita Holmberg, que luego fue atacada por la patota de la Marina, de Astiz, ya en plena dictadura, y como la consideraron parte de la campaña anti-argentina por denunciar a la dictadura, obviamente fue secuestrada, torturada y asesinada y su cuerpo apareció en un canal del Tigre, ¿no? Esa Elenita Holmer que me tuvo enseñando París, ¿no? A veces los destinos sí se cruzan de una manera increíble, ¿no? Una persona tan gentil, tan capaz, no tuvieron los marinos que dirigían esta campaña, tenían el centro piloto instalado en París y bueno, le hicieron la guerra a fue justo también cuando desapareció uno que había sido embajador argentino también, Hidalgo Solá, también liquidado por la dictadura. Bueno, esos son un poco las anécdotas del viaje a China. Inmediatamente yo seguí con la actividad científica full, la parte de investigación que me encantaba. Ya en comienzos del año 76 publiqué un artículo que se llamaba Nuevos Conceptos en Tecnología Extracorpórea, que lo publiqué en la Prensa Médica Argentina, la única revista de circulación mundial que había en ese momento, mandé los abstracts, o sea, los resúmenes en inglés, y eso tuvo una repercusión porque me llegaron pedidos de, no sé, como 20 o 30 países, de los lugares más insólitos, hasta de Cuba, de Polonia, no sé, de Rusia, de distintos lugares para pedir información y extensión sobre los artículos que había publicado. Eso me generó, a su vez, yo seguía investigando y bueno, me consiguió la posibilidad de que fuera invitado a muchas actividades y congresos internacionales, ya digo, como invitado en distintas partes del mundo y así pude conocer el mundo, cosa que me voy a relatar en posteriores intervenciones.